Hola, buenas tardes. El día de hoy les presentaré los temas de dispositivos de entrada y salida, controladores de dispositivos, acceso directo a memoria, principios en el software de entrada-salida, relojes y los núcleos. El primer tema que veremos son los dispositivos de entrada y salida y comenzaremos por los de entrada. Estos son dispositivos que permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas en el CPU. Entre los más comunes se encuentra el teclado, el ratón, micrófono, escáner, webcam, cámara digital, entre otros. Los dispositivos de salida son los que permiten al usuario ver los resultados de los cálculos o de las manipulaciones de datos de la computadora. Los más comunes es la pantalla, la impresora, altavoces, auriculares, fax o plotters. En los dispositivos de entrada-salida se dividen en dos tipos, lo que es por bloques y por caracteres. Por bloques almacena información de tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de bloques van de 512 bits hasta 32.768 bits. Un dispositivo por bloques puede leer o escribir cada bloque con independencia de los demás. Los discos son los dispositivos por bloques más comunes. Los dispositivos por caracteres es un dispositivo de este tipo suministra o acepta una corriente de caracteres sin contemplar ninguna estructura de bloques. No es direccionable y no tiene una operación de búsqueda. Las impresoras, interfaces de red, ratones, las ratas, estas últimas para experimentos de laboratorios de psicología, y casi todos los demás dispositivos que no se parecen a los discos pueden considerarse como dispositivos por caracteres. El siguiente tema son los controladores de dispositivos. Las unidades de entrada-salida por lo regular consisten en un componente mecánico y otro electrónico. En muchos casos es posible separar las dos partes con objeto de tener un diseño más modular y general. El componente electrónico se llama controlador de dispositivo o adaptador. El sistema operativo casi siempre trata con el controlador, no con el dispositivo. La función del controlador consiste en convertir un flujo de bits a un bloque de bytes, así como las acciones de corrección erróneas necesarias. El siguiente tema es acceso directo a memoria, que son sus siglas DMA, en inglés es Directory Memory Access o DMA. Es una característica de las computadoras y microprocesadores modernos que permiten que ciertos subsistemas de hardware dentro de la computadora puedan acceder a la memoria del sistema para la lectura y o escritura, independientemente de la unidad central de procesamiento, el CPU. Las características del DMA, algunas características del DMA son aquellas computadoras que tienen canales DMA pueden transferir datos desde y hacia los dispositivos con menos utilización de CPU que aquellas computadoras sin canales DMA. En computadoras sin DMA, el CPU generalmente se ocupa completo durante toda la operación de la lectura o escritura de la memoria y por lo tanto no está disponible para realizar otras tareas. Sin DMA se utiliza el modo PIO para la comunicación de periféricos con la memoria y de instrucciones de load, store, en el caso de chips con multinúcleos. El DMA es útil en aplicaciones en tiempo real y en el procesamiento de flujo de datos. Los tipos de transferencia DMA. DMA por robo de ciclo, que es uno de los métodos más usados, ya que requiere poca utilización del CPU. Esta estrategia utiliza uno o más ciclos de CPU para cada instrucción que se ejecuta. Esto permite alta disponibilidad del bus del sistema para la CPU, aunque la transferencia de datos será más lentamente. El otro tipo es DMA por ráfagas. Esta estrategia consiste en enviar el bloque de datos solicitado mediante una ráfaga empleando el bus del sistema hasta finalizar la transferencia. Permite una altísima velocidad, pero la CPU no podrá utilizar el bus del sistema durante el tiempo de transferencia, por lo que permanece inactiva. DMA transparente. Esta estrategia consiste en emplear el bus del sistema cuando la CPU no lo necesita. Esto permite que la transferencia no impida que la CPU utilice el bus del sistema, pero la velocidad de transferencia es la más baja posible. DMA Scatgatter. Esta estrategia permite transmitir datos a varias áreas de memoria.
en una transacción DMA simple. Equivale al encadenamiento de múltiples peticiones DMA simples. Su objetivo es librar a la CPU la tarea de la copia de datos e interrupciones de entrada-salida múltiples. El siguiente tema son los principios en el software de entrada-salida. Los objetivos generales del software de entrada-salida es organizar el software como una serie de capas y que las inferiores oculten las peculiaridades del hardware para que las capas superiores no las vean. Las capas superiores se ocupan de presentar una interfaz bonita, aseada y regular a los usuarios. Los principios de software de entrada-salida se resumen en 4 puntos. El manejador de interruptores es el primer objetivo referente a los manejadores de interruptores. Consiste en que el programador o el usuario no deban darse cuenta de los manejos de bajo nivel para los casos en que el dispositivo está ocupado y se debe suspender el proceso o sincronizar algunas tareas. Desde el punto de vista del proceso o usuario, el sistema simplemente se tardó más o menos en responder a su petición. El manejador de dispositivos es el sistema de proveer los manejadores de dispositivos necesarios para los periféricos, así como ocultar las peculiaridades del manejo interno de cada uno de ellos, tales como el formato de la información, los medios mecánicos, los niveles de voltaje y otros. Por ejemplo, el sistema tiene varios tipos diferentes de discos duros. Para el usuario o programador, las diferencias técnicas entre ellos no le deben importar, y los manejadores le deben ofrecer el mismo conjunto de rutinas para leer y escribir datos. El siguiente es el software que el software sea independiente de los dispositivos. Este es un nivel superior de independencia que el ofrecido por los manejadores de dispositivos. Aquí el sistema operativo debe ser capaz en lo más posible de ofrecer un conjunto de utilerías para accesar periféricos o programarlos de una manera consistente. Por ejemplo, que para todos los dispositivos orientados a bloques se tenga una llamada para decidir si se desea usar buffers o no, o para posicionarse en ellos. El siguiente es el software para usuarios. La mayoría de las rutinas de entrada-salida trabajan en modo privilegiado o son llamadas al sistema que se elijan a los programas del usuario formando parte de sus aplicaciones y que no le dejan ninguna flexibilidad al usuario en cuanto a la apariencia de los datos. Existen otras librerías en donde el usuario, sin tener poder de decisión, por ejemplo la llamada printf en el lenguaje C. Otra facilidad ofrecida son las áreas de trabajos encolados, los spooling areas, tales como las de impresión y correo electrónico. El siguiente tema son los relojes, los cuales son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sistema de tiempo compartido, porque juegan un papel decisivo en la sincronización de procesos, en la calendarización de trabajos por lote y para la asignación de turnos, entre otras tareas. El software del reloj puede adoptar la forma de un controlador de dispositivo, aunque el reloj no es un dispositivo por bloques, como un disco, ni por caracteres, como una terminal. Hay dos tipos de relojes. El primero son los relojes más sencillos, los cuales están conectados a la línea de potencia de 110 o 220 volts y causan una interrupción a ciclo de voltaje a 50 o 60 Hz. El segundo tipo de reloj es la otra clase, que consta de 3 componentes: un oscilador de cristal, un contador y un registro de retención. Como bueno, aquí enseguida aparece la figura y dice que si un cristal de cuarzo se corta correctamente y se monta sometido a tensión, puede generar una señal periódica exacta, por lo regular en el intervalo de 5 a 100 MHz, dependiendo del cristal elegido. Aquí, como vemos, aquí está la imagen en donde está el oscilador de cristal, el contador cuando se decrementa en cada pulso y el registro de retención para cargar el contador. Los relojes programables tienen varios modos de operación. Cuando se inicia el reloj, este copia el valor del registro de retención en el contador y luego decrementa el contador en cada pulso del cristal. Cuando el contador llega a 0, causa una interrupción y se detiene hasta que el software lo inicia otra vez. El software del reloj es todo lo que el hardware del reloj hace, es generar interrupciones a intervalos conocidos. Las obligaciones exactas del controlador del reloj varían de un sistema operativo a otro.
pero casi siempre incluyen las siguientes. La primera es mantener la hora del día. La segunda, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del debido. Contabilizar la utilización de la CPU. Manejar la llamada al sistema alarm emitida por procesos de usuarios. Proveer temporizadores de vigilancia aparte del sistema mismo. Y la sexta es preparar perfiles, vigilar y recabar datos estadísticos. El siguiente tema son los núcleos, o en inglés kernels. Es un software que constituye una parte fundamental del sistema operativo y se define como la parte que se ejecuta de modo privilegiado, conocido también como modo núcleo. Hay 4 tipos de núcleos. El primero de ellos es los micronúcleos, el cual consiste en definir una abstracción muy simple sobre el hardware, con un conjunto de primitivas o llamadas al sistema que implementan servicios del sistema operativo mínimos, como la gestión de hilos, el espacio de direccionamiento y la comunicación entre procesos. El segundo son los núcleos monolíticos. Es todo el software y las estructuras de datos están ubicándose en un modo lógico, sin interfaces explícitas entre las partes del software del sistema operativo. El siguiente son los núcleos híbridos. Son micronúcleos que tienen algo de código no esencial en espacio de núcleo para que éste se ejecute más rápido de lo que haría si estuviera en espacio de usuario. Y el último son los hexanúcleos, también conocidos como sistemas operativos verticalmente estructurados. Representan una aproximación radical nueva al diseño de sistemas operativos. La idea subyacente es permitir que el desarrollador tome todas las decisiones relativas al rendimiento del hardware. Los hexanúcleos son extremadamente pequeños, ya que limitan expresamente su funcionalidad a la potenciación y el multiplexado de los recursos. Se llama así porque toda la funcionalidad deja de estar residente en memoria y pasa a estar fuera en bibliotecas dinámicas. Esto es todo por hoy y